Gonzalez sends this one deep to left field. It is way back and it is way out of here. Va a llegar, se les fue, sensacional. Bringing ball hit on the ground to the right side by Tobin. Great stop by Alomar. To the right center, nobody's going to get this. Carlos Baerga in second. Puerto Rico, feliz. La victoria, la medalla de oro. Se convirtió en el primer puertorriqueño y latinoamericano en ir al Salón de la Fama por conectar cuadrangulares a lo derecho y a lo zurdo en una misma entrada. También se convirtió en el primer pelotero en conectar 20 cuadrangulares, 100 impulsadas, 100 anotadas, 200 imparables y sobre 300 de promedio. Fue el capitán de los Indios de Cleveland. También jugó con los Mets de Nueva York y ganó varias veces el Campeonato de Puerto Rico a nivel profesional. Conozcamos más de Carlos Baerga. Bienvenidos a Leyendas, nuestras leyendas del deporte. Muchos de nuestros atletas han dado gloria a nivel nacional e internacional. Y hoy, un pelotero, Grandes Ligas, padre de familia, dirigente, jugador, gerente general, nos prestigia con su presencia. Carlos Obed Baerga Ortiz, único jugador en las Grandes Ligas en conectar en 2 temporadas distintas 300 de promedio, 200 imparables, 100 anotadas, 100 impulsadas y 20 cuadrangulares. Grandes luminarias del Salón de la Fama nunca lo lograron. Carlos Baerga lo logró en 2 ocasiones. Como si fuera poco, fue y es el único jugador en conectar en una misma entrada cuadrangular a lo derecho y a lo izquierdo. Llevó a los Indios de Cleveland a la Serie Mundial. Fue el capitán y líder, portavoz, que le dio cara a la prensa cuando se suscitó un incidente que murieron un par de peloteros del equipo de Cleveland en la década de los 90. Hoy, Carlos Obed Baerga Ortiz está con nosotros. Y con él hablaremos de sus inicios, sus experiencias, sus momentos difíciles y de la actualidad. Carlito, qué bueno tenerte en el programa. Para mí es un placer. Hemos seguido tu carrera desde joven. Empezaste jovencito, allá en Levittown. Yo digo el barrio donde me crié. Levittown, que pertenece al pueblo de Toabaja, Puerto Rico. Para que el público que te admira y aquellos que no te conocen, sabemos que son los menos que no te conocen porque eres un hombre del mundo, eres un ciudadano del mundo. ¿Cómo comenzó Carlos Baerga? ¿Por qué le interesó el béisbol en los inicios? Sé que tus padres fueron una gran influencia. ¿Y qué recuerdos nos puede hablar de esos inicios en Levittown, en las pequeñas ligas? Carlos Obed Baerga Ortiz. Bueno, saludos hermano Colón, y saludos a toda la gente que nos está viendo en este momento. De verdad que Papá Dios desde pequeño tenía un propósito con mi vida. Mi padre era un fiebrú del béisbol y desde pequeño siempre me llevaba a los parques a ver a los Cangrejeros de Santurce y a los Senadores de San Juan y a todos estos equipos pues, que jugaban en la liga profesional y él jugaba clase A. Él jugaba clase A, nunca pudo poder firmar porque no tenía la altura para hacerlo, tenía habilidades y él quiso poner todas esas habilidades en mí. Desde pequeño, me acuerdo que empecé a los 8 años a jugar en Levittown con el equipo de los Invencibles, así se llama el equipo, los Invencibles. Me acuerdo como ahora que yo era el más pequeño, yo tenía solamente 8 años y estaba jugando con nenes de 10 a 11 años en las pequeñas ligas y todo el mundo le decía, pero tú no eres abusador, y él decía, no, que si él va a empezar, tiene que hacerse pelotero. Mi papá era fuerte en eso, tenía que trabajar duro para lograrlo y de verdad que le doy gracias a esa influencia que tuvo en mi vida desde pequeño porque me acuerdo que cuando llegué a los 11 años, él se mudó para Guaynabo,
para que yo pudiera seguir jugando el béisbol, pero a un nivel más fuerte todavía. Y eso no lo hacen muchos padres, ¿entiendes? De que tú pensar en tu hijo, él ya tenía una visión de lo que iba a correr conmigo. No sé si fue que Dios ya le había hablado o le había dicho algo, como pasa en la Biblia, que ya Dios le había hablado a los padres. Este hijo viene con un propósito, y yo creo que eso fue algo que Dios le puso en el corazón a mi papá. Mi papá se mudó para Guaynabo y me dio la oportunidad de poder desarrollarme el béisbol en Guaynabo. De ahí vine a jugar Legión Americana con Pepe Centeno, con Pepito Centeno, que también cristiano también, un hombre del Señor. Me dio la oportunidad de poder viajar a diferentes campeonatos fuera de Puerto Rico también, que dos de ellos fui jugador más valioso. Y ahí es cuando a los 15 años yo juego a la AA de Puerto Rico, que mucha gente no sabe. Ahora mismo yo soy dirigente del equipo de Juncos, pero mucha gente no sabe que hay peloteros hasta 40 años, hasta 46, porque un tío de Motorista Feliciano este año, Anthony, yo creo que 700 y 800 y hasta 40 y pico de años tienen ahí jugando, y yo a los 15 años ya estaba jugando esa liga. Eso te demuestra que mi papá no quería que yo fuera el mejor a la edad. Él quería que yo tenía que fajarme para poder lograr mi sueño de poder ser profesional. Carlos, ¿a qué edad comenzaste a ser ambidextro? Cuando jugaste a los 8 años. Desde que empecé a los 8 años, ya mi papá me había influenciado en mí para batear las dos manos. La técnica que él usó y lo que él me dio fue, y me lo dio desde el principio, yo quiero que cuando tú llegues a Grandes Ligas, no tengan que utilizarte solamente contra el pitcher derecho. Tú puedas jugar todos los días a las dos manos. Y por eso fue que me hizo sur derecho. Algo profético. De verdad que yo me pongo a pensar, porque uno en la vida uno tiene que sentarse a recordar, pasar una película de todo lo que ha ocurrido y darle gracias a Dios por lo bendecido que he sido. Y de verdad que le doy gracias a mi papá, porque el sueño que él tenía de ser pelotero pudo lograrlo en mí, y Dios le habló de cómo eran las estrategias que tenía que utilizar para yo poder lograrlo. Carlos, es interesante porque he tenido la oportunidad de conocer a tu papá, un ser humano increíble, un siervo de Dios, y hombre pausado, alegre, y cuando me hablas de él, de lo exigente, el carácter, y de lo bien enfocado que estaba, dista mucho de otros padres que le meten presión a los hijos. En el caso tuyo, tú disfrutabas siempre, de niño, de grande, y tu papá siempre está al lado tuyo, como fanático, como dirigente, y no se ve presión. Hay otros jugadores que tal vez la presión los lleva a salirse del deporte. Y en el caso tuyo, con tu padre, siempre centralizado, saben que no todos los peloteros y todos los atletas van a cumplir su sueño. Pero en el caso tuyo, era como algo profético, como que ya estaba deparado. Es así, de verdad que mi papá era un fiebrú, y en todo lo que él ha querido hacer en su vida, siempre todo lleva un propósito. Y de verdad que le doy gracias a él, y yo estoy agradecido de él, porque si no hubiera sido por ese deseo, ese impulso que él tenía de que yo fuera pelotero, no hubiera podido llegar a Grandes Ligas. Mi papá era uno de los que se paraba, si pasábamos suponiendo por Bayamón, y veían un chamaco jugando pelota con un palito de esos de escoba, y con una chapita, él se paraba y decía, vamos a jugar mi hijo y yo con ustedes dos. Así de fiebrú era mi papá, ¿entiendes? Y en mi casa, después del trabajo, él llegaba, nosotros practicábamos en la parte de atrás, en el patio, ¿entiendes? Esa era la clase de estímulo que era mi padre para mí, y de verdad que me llevaba a la playa a nadar, me llevaba a la playa a correr en la arena. Él quería hacer una máquina de béisbol de mi vida, y de verdad que si yo pude lograr lo que logré, le doy gracias a él, porque de verdad que puso todo su empeño, puso todo su tiempo en mí, y me acuerdo el día que iba a firmar. Esto es una anécdota que quiero que la gente lo sepa, porque yo creo que es importante de uno. Todo el mundo conoce la gloria, pero no conoce la historia. Me acuerdo como ahora que yo tenía 13 años, yo era pitcher. Yo era pitcher, y el primer juego, y el segundo juego era segunda base porque bateaba bien. Y me acuerdo que a los 13 años me duele el brazo, y yo le dije a mi papá, no quiero jugar más, no quiero pichar más. Yo solamente quiero jugar segunda base, me duele el brazo, no quiero sentir este dolor. Y mi papá, él sabía que yo tenía un gran talento pichando. Tengo unos récords en las ligas menores, ¿me entiendes? De no-hitter, de jugador más valioso.
de todas esas cosas. Pero él pudo decirme en ese momento, no hay ningún problema, sigue haciendo lo que tú estás haciendo. Y me acuerdo como ahora que Dios para que tú veas que Dios tiene un propósito. ¿Sabes dónde a mí me firmaron? A mí me sacaron de un culto un domingo en la noche en la iglesia de Dios Pentecostal Las Lomas. Yo estaba tocando, pues yo siempre he sido músico desde pequeño. Yo estaba tocando en el culto. Cuando terminó la adoración, mi papá me hace una señal de la parte de atrás. Yo dije, ¿qué será? Cuando voy a la parte de atrás, estaba el señor Luis Rosa, el scout de los Padres de San Diego. Ese es el escucha que más jugadores latinos y puertorriqueños ha firmado para las grandes ligas. Las grandes ligas. Tiene latinoamericano, el scout más grande que ha asistido, más peloteros le han llegado. Y ese hombre fue a la parte de atrás. Ya yo tenía una beca para irme a estudiar a Florida State. Y me acuerdo como ahora que llega Luis Rosa y le dice a mi papá, yo quiero firmar a su hijo. Mi papá no quería al principio. Yo decía, pero papi, si para esto que hemos trabajado, ¿por qué no? ¿Qué edad tú tenías? Yo tenía 16 años. 16. Antes de yo firmar, muchos de los becados decían que yo no tenía las habilidades porque yo iba a ser Marcos Lito, ¿entiendes? Y tenía ese problema. Otros decían que sí, unos decían que no. El papá de Posada decía que yo no podía firmar. Y yo dije, no, yo voy a trabajar fuerte para poder lograrlo. Y mi papá me dice, pero es que tú tienes una beca, yo prefiero que tú estudies y después vas a lograrlo. Yo tuve que convencer a mi papá. Yo le dije, mira papi, si yo firmo ahora, mientras más rápido firme, más rápido voy a Grandes Ligas. Y yo te prometo que a los 20 años yo voy a estar en Grandes Ligas. Esa fue la promesa que yo le hice a mi papá. Y esa promesa se cumplió. Mi papá me dio la oportunidad de poder firmar. Y a los 20 años yo estuve subiendo a las Grandes Ligas con los Indios de Cleveland. Carlos, estas palabras y esta anécdota que tú nos estás contando en nuestras leyendas, es importante que el público lo sepa, porque tu papá te enseñó, te abrió el camino, pero en un momento dado, tú siendo joven, pero con autoridad, firmeza y seguridad, le dices, papá, déjame yo tomar la decisión y no te voy a fallar. Y yo observo que la mano de papá estuvo en el asunto, porque no todos logran esa meta. Y en el caso tuyo, a los 16 años, firma con los Padres de San Diego. Regular con los Indios de Cleveland, se cumple la meta y el resto es historia. Mira, yo siempre he dicho que uno en la vida, uno tiene que tomar decisiones correctas, ¿entiendes? Y me acuerdo como ahora que cuando yo le dije esa palabra a mi papá, yo mismo me até con una palabra. Yo mismo dije, tengo que meter mano, no puedo ir a la Liga Menor a relajar, tengo que lograr cuál era mi sueño, ponerme metas, ¿entiendes? Y eso fue lo que yo hice. Yo dije, yo voy a ir a la Liga Menor a trabajar fuerte, pues yo quiero llegar a Grandes Ligas antes de los 20 años. Y a los 20 años fue que llegué a las Grandes Ligas. Y es por eso, cuando tú te pones en tu corazón lo que tú quieres hacer, tú tienes que tener determinación, tú tienes que tener firmeza, tú tienes que tener disciplina para poder lograrlo. Y eso fue lo que yo tuve para poder hacerlo. Carlos, esta pregunta que te voy a hacer es una pregunta con todo el respeto. Tú sabes que en el béisbol y en el deporte, cuando los escucha van a firmar un pelotero, tienen que medir 6'2", 6'3", tienen que pesar tanto de libras. En el caso tuyo, tú siempre fuiste tofe. Eso es así. Eso pudo haber sido un hándicap. Mira, para que tú sepas, antes de yo firmar, muchos de los becados decían que yo no tenía las habilidades porque yo iba a ser más gordito, ¿entiendes? Y tenía ese problema. Otros decían que sí, unos decían que no. El papá de Posada decía que yo no podía firmar. Y yo dije, no, yo voy a trabajar fuerte para poder lograrlo. Ahí es que tú ves la mano de Dios, porque a mí me comparaban mucho desde que yo firmé con Roberto Alomar. Roberto siempre es un talento increíble, siempre estaba en Chase. Y yo, el única arma que tenía era el bateo. El bateo mío era lo grande que yo tenía. El fildeo no era tan bueno, la rapidez en las piernas no eran tan buenas. Yo solamente tenía el deseo, tenía a Dios en mi corazón y tenía un bate que era bueno. Y yo creo que cuando tú pones todo en las manos del Señor, suceden cosas maravillosas. Y eso fue lo que ocurrió en mi vida. Yo digo que es un milagro de Dios, pero Dios nos da el talento.
nosotros tenemos que desarrollarlo y tiene que haber la pasión en uno en querer lograrlo. Y el carácter. Ese carácter que se habla en el mejor libro del mundo de David frente a Goliat, Ajá. tú lo tuviste y lo sigues teniendo. Y- Por eso tú eres diferente. En los negocios que Ajá. estás haciendo hoy en día, y siempre haces la diferencia y se ve un Carlos Baerga decidido en la música, en el deporte y ese carácter con esa fe atrevida. Yo soy una persona que siempre le he dicho a todo el mundo y a mis amigos, lo que tú desees, nadie te puede impedir. Tú tienes que tomar decisiones correctas con la gente, las amistades que tú vas a tener a tu lado. Tú tienes que buscarte gente que te impulsen a seguir hacia adelante, no gente que te digan, déjalo para mañana. Venían esos amigos y yo me puse en mi corazón, no. Hoy yo tengo que trabajar en lo que yo quiero hacer. Yo quiero ser pelotero, en esto yo tengo que trabajar. Yo mismo le hablo así a mi hijo. Lo digo, mi hijo está ahora mismo estudiando en Estados Unidos, en Ohio State, y yo le digo, papá, esto es lo que tú quieres hacer, tienes que ponerte a trabajar. No es que te lo van a regalar porque tú eres mi hijo y llevas mi nombre. No, ya yo hice lo mío. Ahora tú tienes que hacer lo tuyo, solamente está en ti, en el enfoque que tú quieras hacerlo. Carácter, es lo que tú dijiste, tú tener carácter en decir que no, decir que sí, voy a hacer esto ahora. Y estoy súper contento porque tengo un hijo que ha seguido lo mismo mío. Mi hijo estaba ahora mismo corriendo a las 5:30 de la mañana, estaba corriendo en el Calcaño Alicea, porque él entrena por la mañana, de ahí a las 8:30 va a alzar pesas, y ahorita por la tarde nos vamos a encontrar a las 1:30 en las máquinas de bateo de Guaynabo para batear, y él, pues, ese es lo que él ha decidido, se le quiere llegar a ser pelotero. He visto el cambio en su cuerpo, he visto la decisión, se cuidan lo que come, son muchas cosas lo que conlleva ser un atleta, ¿entiendes? Ser un atleta tiene que dejar muchas cosas a un lado para poder lograrlo, y eso hasta tu novia tiene que esperar para tú poder lograrlo. Esperar y entender. Y entender. Como dice esa historia, ese pensamiento, se va la paloma, se va el ave, si regresa era para ti. Eso es así. Y hay que estar seguro de eso. Fue algo bien difícil para nuestro equipo porque ese cambio, que todos esos peloteros vinieron al equipo de nosotros, nos iba a dar la oportunidad de nosotros salir de haber perdido 100 partidos. ¿Te acuerdas que habíamos perdido 100 partidos? Y ya el equipo pues, había hecho unos cambios para el equipo moverse, para seguir hacia adelante. Cuando surge todo esto, la persona que tuvo que salir a hablar, tuve que ser yo. Carlos, Indios de Cleveland, años 90. Hiciste un récord 2 veces, pero quiero hacerte la pregunta sobre un momento que como ser humano fue impactante y tú tomaste la batuta, el liderazgo ante las cámaras que muchos no hicieron, ante la partida de buenos compañeros. Era un spring training, un entrenamiento primaveral. Bob Ojeda, Tim Crew, Steve Olin, y no me acuerdo si había alguien más en el bote, y pasó algo inesperado, jamás pasado, jamás suscitado en la historia. Fallecen algunos de tus compañeros, y Cleveland ya venía con ese empuje de ser un equipo de primera. ¿Cómo fue ese momento para Carlos Baerga, que pierdes a algunos compañeros, da frente a las cámaras, a la prensa, a la televisión, y esa temporada? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, fue un proceso duro, fue un momento bien difícil. Acuérdate que yo acababa de subir a Grandes Ligas en el 90, esto surgió en el 91, ¿entiendes? Yo soy un rookie, joven, no con tanta experiencia, pero ya me estaba desfilando como una de las promesas de este equipo. Y cuando surge esto en los campos de entrenamiento, que mueren estos dos jugadores en un bote que chocan contra un deck, el otro se le fue, todo esto se le levantó completo hacia atrás y está vivo de milagro, Bob Ojeda. Fue algo bien difícil para nuestro equipo porque ese cambio, que todos esos peloteros vinieron al equipo de nosotros, nos iba a dar la oportunidad de nosotros salir de haber perdido 100 partidos. ¿Te acuerdas que habíamos perdido 100 partidos? Y ya el equipo pues, había hecho unos cambios para el equipo moverse, para seguir hacia adelante. Cuando surge todo esto, la persona que tuvo que salir a hablar, tuve que ser yo. No hablamos inglés tan perfecto, pero yo decidí hacerlo. Y esas son las cosas que Dios prepara a uno. Yo digo, así como preparó a David
para enfrentar a Goliat y poder decir las palabras importantes. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Lloré antes de hacerlo, estaba nervioso, no lo puedo dudar porque estaba joven, pero yo creo que llevo unas palabras de aliento, unas palabras de poder lograr que nuestro equipo se enfocara por cosas que pasan en la vida que no queremos que pasen, poderle traer una palabra a sus familias, a sus familiares también, y de verdad que es un momento que nunca lo voy a olvidar, y todas estas cosas que yo he pasado, yo digo que Dios desde pequeño me estaba preparando para poder yo lograr todas el sueño que yo quería. Ya Cleveland se está levantando, fuiste el líder, ya se veía en ti que eras el líder del equipo, a pesar de contar unos veteranos en el equipo. En un momento estuvo Matt Williams, Ramírez, Kiki Hernández, estuvo Candy Maldonado, Denis Martínez. Denis Martínez, Oren Saizer, todos estos peloteros estaban allí. Pero yo quiero decirte algo, con todo y que ya la gente me veía como ese líder, yo todavía no consideraba que yo tenía ese talento para estar en la Grandes Ligas. Y esa era la humildad pues, que Dios me ponía en mí, porque como también había escuchado tanta gente que decía que yo no tenía ese talento, ¿entiendes? Rápido el enemigo te trae eso a tu mente. Yo no creo que tú puedas batear aquí, esto no es para ti. Y me acuerdo como ahora que mi primer juego estrella fue en San Diego. Cuando a mí me llaman en junio, para final de junio, para decirme que había hecho el equipo estrella, eso fue en el 92. 92. En el 92. Para mí ese fue el día que yo vine a realizar donde yo estaba. Cuando yo estaba sentado en el mismo clubhouse con Wade Boggs, con Joe Carter, con Roger Clemens, con Tony Gwynn, con todas estas grandes estrellas, yo dije, wow, yo estoy aquí. Yo me merezco esto, yo soy el que estoy aquí, de verdad, yo mismo me apreté la carne, no estoy soñando, y de verdad que le di gracias a Dios porque uno trabaja fuerte para esto, pero me puse en mi mente, no es solamente llegar, estoy empezando, es mantenerlo. Y hay que trabajar más fuerte todavía porque, ¿sabes qué? Tú puedes llegar hoy, pero ya, y si no lo vuelves a hacer, no te va a haber un vacío en ti, y yo decidí, ¿sabes qué? Quiero disfrutar esto ese talento que Dios me ha dado, y quiero hacerlo todos los años. Y así mismo fue. Ese año fue especial para mí, Carlos. Fue mi primer año como productor deportivo, siendo un niño de los Rangers de Texas que tenían el escuadrón boricua. Ajá. Estaba Rubén Sierra, Igor González, Iván Rodríguez estaba comenzando, Diquitón, Guzmán, Mario Díaz, Puruquito Díaz, Eddie Núñez, y todos los latinos, Julio Franco. Sí, sí. Y Palmeiro. Palmeiro. No, eso era un equipo latinoamericano. Y recuerdo cómo pudimos transmitir para Puerto Rico partidos de Texas y los indios de Cleveland. Una experiencia para mí primerizo, conociendo las grandes ligas, ya de la faceta de fanático, ya como periodista, productor, una gran responsabilidad. Y tú participando en ese juego estrella en San Diego. Cleveland ya denotaba ser la franquicia poderosa. Jugaste en Puerto Rico con los Metos de San Juan, fueron campeones, los Pillos de Maco. ¿Qué recuerdas de los Pillos de Maco? Mira, los Pillos de Maco, yo le doy gracias a Maco Olivera, pero yo quiero decirle esta anécdota a muchos de los jóvenes o a los padres que están viendo este programa en el día de hoy. Sienta a su hijo al lado, porque quiero hablarle sobre algo que para mí fue bien importante, y se lo digo a mi hijo. Los dirigentes les gusta tener peloteros o atletas que tengan el deseo, que enseñen que quieren jugar, no solamente que sean conformistas. Cuando tú te conformas de la forma que estás jugando o lo que eres, nunca vas a llegar a poder subir al otro escalón que tienes que llegar. Y yo me acuerdo que yo le pagaba, cuando tú firmas, a ti te cogen un draft en la Liga de Puerto Rico, y en el draft, los peloteros, para tú poder tener oportunidad, tú tienes que tener un talento bien brutal. Y esperan como 2 años para que te muevas a esa oportunidad. Y yo me acuerdo que yo no entendía eso. Yo le decía a Maco, ¿cuándo yo voy a jugar? Cuando Maco tenía en segunda base, Guillermo Bonilla, tenía a Luis Aguayo, tenía a Berto Peña, tenía a Diquitón. Tenía todos grandes ligas. Y yo era el rookie en el equipo. Y Maco le dice, mira, esto tiempo va a llegar. Quizás este año no va a ser, pero puede ser el otro año, sigue trabajando duro, me explicaba. Y yo todos los días no lo entendía, y yo me pasaba haciendo swing en el dogado, me pasaba con un bate arrastrándolo por el piso, me dice,
estoy ready. Yo le decía a Marco, estoy ready. Cuando usted me diga, estoy ready. Me acuerdo como ahora, se fue un juego de entrada extra y Marco me llama a batir contra Mariano Quiñones, el pitcher de Arecibo. La gloria. Doy cuadrangular en ese turno para ganar el partido. A los zurdos. A los zurdos. Ese día se había lesionado la segunda base. Viene Marco al otro día me pone, bateó 2 hits. Viene Marco al otro día me pone, bateó 3 hits. Y desde ahí en adelante el resto fue historia. Yo le cuento esta historia a la gente para que no sepa, no lo digo con Guille, lo digo para que sepa que cuando tú tienes deseo de hacer algo, va a surgir algo que en el momento que a ti te pongan, lo vas a poder lograr. Pero tú tienes que tener deseo, tú tienes que tener la pasión, tú tienes que tener disciplina para poder hacerlo eso y poderle demostrar a todo el mundo que tú estás preparado para hacerlo. Si tú estás quieto, estás conforme, algunas veces le vas a demostrar al dirigente que tienes miedo, que no estás preparado, que todavía no tienes el desarrollo completo para poder hacerlo. Y yo le demostré a mi corta edad que yo estaba ready para hacerlo. Y algunas veces, pues, si estás ready, tienes el talento y tienes la práctica, van a salir las cosas. Yo creo que siempre Dios lleva a uno para aprender algo en la vida. Yo creo que fue para restaurar mi vida, restaurar mi matrimonio, poder retomar los regalos que Dios me había dado, los talentos que Dios me había dado. Y le doy gracias a que ahí fue que vine a conocer a la pastora Wanda.